Palabras más, con Álvaro García. María Paulina Riveros, María Ángela Holguín, bienvenidas a Palabras Más. Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Es un gusto tenerlas acá y una gran oportunidad para conversar, ahora teniendo otro ángulo, otro punto de vista sobre todo esto que se ha desencadenado en Colombia a raíz de la finalización del trabajo de diálogos en La Habana y la configuración del acuerdo final en el que ustedes trabajaron tanto. María Ángela desde mayo del 2015 y María Paulina desde noviembre de 2013, mucho tiempo. Así es, mucho tiempo, muchísimo. Mucho tiempo. Eso realmente en la vida personal de ustedes, ¿cómo irrumpió el hecho de tener que asistir y trabajar y dedicarse y dedicarle mucho tiempo, aunque cada una tenía sus obligaciones paralelas, dedicarle el tiempo necesario para sacar adelante un proyecto tan importante para el país como este? Bueno, no, ¿cómo afectó eso, digamos, nuestras vidas profesional y personal? Y hablo en este caso, en el mío, por supuesto, fue un gran sacrificio desde la perspectiva familiar, sin duda. Pues estar 3 años fuera de casa, llegar y encontrar un poco personas más adultas, igual que nosotros, como en el caso de mi mamá, mi esposo solo en su casa también. Y tal vez como advertir que cuando uno llega a casa de nuevo, no es que haya perdido los espacios, pero pues digamos que la ausencia hace también que uno se vuelva imprescindible, que uno no sea imprescindible. Y empiece a advertir la necesidad de recuperar esos espacios. Claro, que se van copando en la que se medida van en que pasa el copando por la tiempo, necesidad. y por la ausencia. Y por la ausencia, exactamente. Entonces es fuerte, pero digamos que gracias a Dios, creo que tanto en el caso de María Ángela como en el mío contamos con un círculo familiar muy generoso que nos recibió con los brazos abiertos de nuevo y tratando de volver a la normalidad. María Ángela, en su caso, ¿cómo fue? Bueno, en el mío de pronto es un poquito distinto al de María Paulina porque pues yo llevo en este oficio de canciller ya 6 años, en donde he estado mucho tiempo por fuera de mi casa. Tengo mi hijo, afortunadamente, que estudiaba afuera, pero pues mi mamá y mi entorno familiar prácticamente pues lo veo muy poco. Y esto de La Habana lo que hizo fue como profundizar aún más, porque además de todo lo que implica ser canciller, pues se le sumó que pasé pues temporadas, no tanto como María Paulina, y además yo iba como por un tiempo más corto cada vez, pero realmente es un sacrificio personal enorme, enorme el de nosotras y el de todo el equipo del gobierno, inmensamente grande. ¿Cómo eran las jornadas típicas de trabajo para ustedes en La Habana? Nosotros iniciábamos el trabajo, bueno, y aquí me voy a referir también a lo personal, con un desayuno a las 7:30 de la mañana en la Casa 25. Estábamos los plenipotenciarios, un desayuno que era como tradicional, ¿no? A las 7:30 de la mañana, con una rutina. La canciller que vivía en la casa del embajador llegaba también. Eso era la rutina diaria. A las 8:30 salíamos para el lugar de trabajo, trabajábamos con las FARC hasta la 1:30, 2 de la tarde, regresábamos a almorzar a las casas y a las 4:30 de la tarde reanudábamos nuestro trabajo, cada uno por su lado, quiero decir las FARC por su lado, nosotros por nuestro lado, normalmente en la preparación de lo que sería la sesión del día siguiente. Y en nuestro trabajo en La Habana no existían ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes. Normalmente perdíamos la noción del tiempo y de los días que eran, porque era un trabajo de 3 días continuos, un día cuarto siguiente de descanso, pero pues que era solamente hasta tipo 4:30, 5 otra vez, donde empezábamos a trabajar al día siguiente y luego reanudábamos con los 3 días. María Ángela, antes de hablar de lo que fue o lo que pudo haber sido la relación con la contraparte, es decir, con las FARC, la convivencia entre el equipo
de los negociadores del gobierno, ¿cómo era? Es decir, uno se imagina que pasa tanto tiempo y esa rutina tiene que empezar a afectar de alguna forma las relaciones, a generar, no sé, cansancio de ver uno siempre las mismas personas, someterse a una rutina tan específica como la que estaba establecida. ¿Cómo se hacía para que, digamos, llevar esas rutinas sin que afectara la relación entre los mismos compañeros de trabajo? ¿Cómo funcionaba? Bueno, lo mío era un poquito distinto y en eso yo sí le reconozco a María Paulina que, pues, que le tocó vivir en la misma casa durante los 3 años largos que estuvo, en esa rutina de desayuno, almuerzo, comida, bueno, y de compartir una casa. Yo me quedé en la casa del embajador, tenía un cuarto ahí en la casa de la embajada, entonces digamos que el tema, por ejemplo, de las comidas no lo hacía con ellos, yo me desayunaba en la casa del embajador, almorzaba también, o si no, pues cuando uno salía a almorzar a alguna parte. Entonces ese día tan más de una sola vida entre todos, pues la tuvo más María Paulina que yo. Pero sí, evidentemente, eso es como una familia en donde hay momentos en que uno discute y dice, y qué aburrimiento volver a ver a este, pero vuelve y otra vez y vuelve y sabe que tiene un objetivo y el objetivo es común y que tiene que sacarlo al otro lado. ¿Y cómo lo veías tú? ¿Cómo lo manejaron? Pues mira, yo era la única mujer en esa casa y realmente esa fue una experiencia increíble, porque claro, era la mujer en todo el sentido de la palabra, o sea, desde consentirlos, en el papel de mujer específico. Yo digo que ese fue el verdadero enfoque de género. Pegaba botones. No, yo pegaba botones, echaba gotas, todo, pero a su vez los señores eran adorados conmigo, me atendían como la mujer de la casa, me hacían ocupar ese lugar como que... se acabaron las frutas, mira, los papeles tradicionales, era como la esposa un poco de todos. Porque si uno no tiene ese apoyo, no lo resuelve nunca. No, total. Entonces, eso sí hizo de nosotros yo creo que una verdadera familia, como dice María Ángela, era muy, muy particular y muy chistoso porque era una familia en que yo era la señora de los señores. No, y yo le puedo decir que cuando se vino María Paulina, que digamos, se fue relativamente poco, no estuvo al final, pero al puro final, estaban huérfanos. La falta de María Paulina era total. O viudos. No, eso se murieron de que llegaban y bueno, ¿qué pasaba? Que no estaba María Paulina en la casa, eso, el vacío fue terrible. Cuando ustedes, después de una convivencia como la que nos están describiendo, hoy cuando ya terminó ese trabajo y cuando han podido regresar a sus casas y en otras circunstancias se encuentran con los miembros de ese equipo negociador con los cuales convivieron tanto tiempo y compartieron momentos tan especiales, tan intensos, tan difíciles desde todo punto de vista. ¿Qué sienten cuando ustedes van a un evento y se encuentran, no sé, a Humberto de la Calle, al general Naranjo, al general Mora, a Sergio Jaramillo, a todos los que participaron ahí? ¿Qué pasa y qué sentimiento hay entre ustedes? Pues a mí me pasa que los miro y siento una profunda admiración, porque fue mucho tiempo, fue muy duro, muy desgastante, y como ya uno ve el acuerdo todo, o sea, todos los temas, todo lo que debatimos como en un solo paquete, y realmente yo sí creo que fue un trabajo muy bien hecho, muy serio. Sí siento una profunda admiración, porque además, pues, unas vidas difíciles. Es que esta descripción uno la puede hacer en 2 minutos, pero sí, lo que es imaginarse uno 20 días de 30 que tiene el mes en esa situación, en esas circunstancias, hombres, porque a veces también las mujeres somos mucho más moldeables y más fáciles para este tipo de cosas, pero por ejemplo los generales son pegados a su mujer, a su familia, y tuvieron que hacer un sacrificio gigante. Entonces yo los miro y los oigo y las veces que los oigo sí siento una profunda admiración. ¿Y en tu caso? En mi caso, curiosamente hace unos días tuvimos la oportunidad de estar todos juntos y es un sentimiento, yo no sé si llamarlo nostalgia, es algo raro, como
como bueno, la separación de una familia también por fuerza de las circunstancias, ¿no? Es volver a repetir cuando uno se fue dejó su familia y cuando se viene deja su otra familia. Pero digamos que advierto que había unos gran lazos de solidaridad en ese encuentro, como que todos sabíamos en qué habíamos estado y una cosa muy fuerte que en mi caso personal me produjo un poco de sentimientos de nostalgia. Ustedes estaban trabajando en una isla, pero Sí. dentro de la isla estaban en Otra islas más No. pequeñas y en microislas concentrados Total. durante muchos años Total. trabajando en temas que demandaban una concentración enorme, digamos, y una distancia muy grande con lo que pasaba afuera. Cuando ustedes regresan a Colombia hoy, y cuando ya no tienen, digamos, la urgencia de regresar a Cuba, de estar pensando en que tienen que retomar su trabajo, sino están viendo, digamos, las consecuencias de la publicación de los acuerdos, del el plebiscito en el horizonte muy cerca, de la firma de los acuerdos, de lo que va a pasar en los Estados Unidos y en sede de Naciones Unidas alrededor del tema de la paz en Colombia. ¿Qué sienten con respecto al trabajo que ustedes hicieron allá, de sentarse, escribirse, esas rutinas, verlo convertido en un efecto que está causando en la sociedad? Pues es muy impresionante, ¿no? Porque de todas maneras es la transformación de un país. Si los acuerdos se implementan como ojalá se implementen de una manera profunda y no tan larga en el tiempo, pues Colombia debería cambiar, sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas rurales, con el campo, con las oportunidades para la gente que siempre ha estado en el campo. Entonces uno dice, bueno, increíble que yo hubiera puesto pues mi granito de arena en algo que de verdad, Sí. ojalá sea un país distinto. ¿Y tú cómo lo ves? La gente, cuando se van a un foro, se sientan con las personas que tienen preguntas, con empresarios, con ciudadanos del común, con estudiantes. A mí lo que más me ha impactado, porque es realmente un tema de impacto, es advertir la realidad de todo lo que haya, el sentido de cada palabra que escribíamos, porque cada palabra era escribir cada palabra tenía un sentido. Entonces, primero, bueno, como tú sabes, yo llegué aquí a la Fiscalía General de la Nación a ejercer el cargo de vicefiscal. Y para mí sí fue impresionante empezar a ver cómo en todo el texto esto se hacía realidad. O sea, en mi caso, cómo la Fiscalía General de la Nación tenía que empezar al día siguiente a preparar los informes, a crear la unidad contra las organizaciones criminales, a suspender órdenes de captura. O sea, era como hacer evidente el mamotreto de letras en la realidad. Y eso en mí ha producido un efecto inmenso, muy impactante, pero muy gratificante. Y es poder entender el sentido de los acuerdos y cada palabra que ahí se dijo. Creo que es un privilegio que tenemos todos los negociadores porque entender los acuerdos es un tema complejo, yo creo. Y yo creo que una gran satisfacción es poder saber qué quería decir cada palabra, podérsela explicar a la gente y que, digamos, para que en sede de implementación esto pueda surtir un efecto. Pero impresionante que ya lo está surtiendo. La canciller mencionaba ahora algo que me parece interesante como para ver con un poco más de detenimiento y es las condiciones que tienen que darse para que todo este diseño que está descrito en los acuerdos tenga éxito, se cumpla realmente, que se den las condiciones. ¿Cómo sienten ustedes que debe conducirse esto? ¿De qué depende realmente que después de la firma, de las celebraciones, de las ceremonias que se nos vienen y que están en la distancia, esto se convierta realmente en un instrumento que transforme al país de manera positiva? ¿De qué depende? No, yo creo que indudablemente hay una voluntad del gobierno clarísima en que esto empiece a implementarse lo más rápido posible y obviamente lo que dure este gobierno poderle meter todo el acelerador para que los acuerdos cojan como su rumbo y que se encarrilen. Así que en eso yo sí estoy convencida que
que el trabajo, por ejemplo, que viene haciendo el ministro Pardo del posconflicto, pues es esencial. Y la tiene clara lo que hay que hacer a corto, a mediano, a largo plazo, cómo hay que hacerse, y en eso yo creo que es lo que va a ser exitoso en esto. Claro, es voluntad política y además que la gente entienda lo que ahí dice, digamos, tampoco es una cosa tan dramática. En eso creo que tenemos una grandísima responsabilidad cada uno desde el lugar en el que estamos hoy en día, de que la gente entienda qué quiere decir eso y se haga. Ustedes dos han tenido experiencias importantes anteriores a los cargos que están desempeñando en el Estado. Han trabajado en muchos aspectos. Pero yo quisiera saber qué aprendieron de Colombia que no habían podido ver antes sentadas allá trabajando en la confección de este acuerdo. Cosas que de golpe desde el periodismo, desde el mismo sector público, así uno esté pensando que está trabajando y conociendo realmente el país y cómo funciona y qué opera y qué pasa en esta Colombia, no se habían visto y que desde allá lo pudieron apreciar. Bueno, en mi caso, digamos que tenía a cargo el tema de género en los acuerdos. Pude apreciar que era cierto que existen unas brechas en el goce de los derechos de las mujeres y de ciertas poblaciones. Cuando me preguntan qué es un enfoque de género, yo digo, mire, no se trata aquí de privilegiar a nadie ni de que las mujeres sean más o menos importantes, sino que realmente hay un déficit, ha habido tradicionalmente un déficit en el goce de los derechos de las mujeres por la posición que históricamente se les ha asignado. Por ejemplo, en el tema de tierras, sí es cierto que a las mujeres les queda mucho más difícil acceder a la propiedad de la tierra, porque pues, la escritura está a nombre del Señor, ¿sí? O la formalización de la tierra o la participación política. Realmente lo que a mí o pude advertir con más certeza era ese déficit en el goce de los derechos de ciertas personas. Canciller. Pues yo creo que dos cosas, Álvaro, así que como que pienso que me pudieran haber como mostrado una Colombia que yo no tenía. Uno, en el tema del campo, lo que efectivamente es un abandono por décadas y yo diría, bueno, por siglos del campo colombiano y las oportunidades inmensas que tenemos en ese desarrollo que se debería poder lograr específicamente en regiones que golpeadas por el conflicto no han podido surgir. No tienen vías, no tienen agua, sí, no tienen energía. O sea, cuando uno en un acuerdo de paz, el compromiso del gobierno es que toda la población tenga energía, uno dice, bueno, ¿y entonces aquí qué fue lo que pasó antes? O sea, ¿no? Y vías y producir de determinada manera como para poder ayudar a esos campesinos a que realmente puedan sacar lo que producen y que vendan y que de eso vivan. Eso sí, realmente uno ve que hay mucho por hacer en este país y es un país gigante. Esa es otra cosa como que a veces uno la dimensión cuando empieza a ver regiones por regiones y a entender. Y lo otro también es que yo creo que tenemos una gente técnica en el Estado que realmente es muy buena y que a veces uno no se la encuentra fácilmente. El que sabe de tierras, el que sabe, no sé, de múltiples cosas que uno dice increíble y trabaja hace 25 años en un mismo sitio, en su mismo escritorio y cuando uno se sienta a preguntarle específicamente, los tipos son unos genios que realmente uno dice increíble y que uno no puede darle más valor a esto. Esas fueron como las dos cosas. El tema de género. Ya empezamos a tocar ahí algo que es muy interesante. Ustedes dos llegan como mujeres a una mesa de negociación, haciendo parte del equipo negociador del gobierno y se encuentran con una realidad que retrata 50 años de guerra. Guerra en la que los hombres han tomado la mayoría de las veces las decisiones y los hombres son los que han conducido de un lado y del otro las acciones militares que han desencadenado pues, lo que hemos visto a través de todos estos años. La visión de las mujeres, por lo menos del lado de ustedes, de negociadoras del Estado, ¿qué pudo aportar
en términos de enriquecimiento de otra mirada distinta a la de los hombres que de alguna forma han sido los que han conducido al país durante estos años, tomando buenas decisiones, pero también participando en los temas que tienen que ver con la guerra y el conflicto. Bueno, yo creo que eso tal vez cuando el foro de excombatientes que María Paulina hizo allá, eso sí que sale y es que finalmente, y yo lo decía en las palabras que di, necesitamos volver a Colombia un país más femenino, un país más sensible, un país que tenga más compasión, pero al mismo tiempo esperanza. O sea, sentimientos mucho más de lo femenino que de lo masculino. El masculino es más la venganza, el odio, la guerra. Yo siento que el país es un país muy, muy duro, un país duro porque la violencia lo volvió duro y la gente es dura de corazón y dura de alma y a la gente no le importa lo que le pase al vecino, la gente se alegra más por lo malo que por lo bueno de las personas, es negativo. Pues nomás miremos el debate en el que estamos por el plebiscito. Es dónde encontramos el error, dónde encontramos la cosa mala, dónde podemos sobresalir lo malo y no ver la magnitud de lo bueno. Y yo creo que es el momento en que Colombia tiene que cambiar. Esta oportunidad de la paz es una oportunidad única que vamos a tener. Es como una cita con la historia, pero para volvernos mucho más de corazón que lo que hemos vivido. En la mesa de negociación, ¿qué aporte hacía la mirada femenina, ya hablando en términos de llegar a un acuerdo sobre un punto, digamos, un punto álgido en el que se está discutiendo la participación de una mujer con su forma de ver las cosas, con su forma de proponer, con su forma de plantear soluciones, de generar reflexiones alrededor de un tema que de golpe desde la mirada de un hombre no ocurre como transcurría? Yo creo que eso se hizo evidente en el caso nuestro. Digamos que ahí advertíamos una cierta solidaridad de género, porque definitivamente vemos las cosas de una manera diferente, ni mejor ni peor, diferente. En el caso nuestro, yo creo que pues la participación con modestia en el caso de la canciller que se ocupó de temas, digamos, de fin del conflicto, particularmente, yo creo que fue definitiva esa visión femenina de las cosas, esa percepción desde una perspectiva más conciliadora, más humana, además advirtiendo que en el caso de las FARC y aquí en fin del conflicto, el 50% de las mujeres son combatientes. De manera que, por ejemplo, observar que es distinto una mujer que regresa de la guerra a un hombre que regresa de la guerra, hacía necesaria la presencia de alguien que entendiera cómo es la vida de las mujeres. No es lo mismo una mujer que regresa de la guerra a un hombre que regresa de la guerra. Tú lo has dicho bien, la guerra es un asunto de hombres. Y el hombre que llega de la guerra, bueno, por milenios es recibido como el héroe que llega de la guerra, cosa que no ocurre con las mujeres. La mujer siempre es recibida mal. La familia no quiere ni saber que una hermana o una hija estuvo en la guerrilla y fue combatiente. Bueno, no, eso no. Entonces yo creo que esa mirada femenina sí aportó muchísimo para comprender el acuerdo desde una perspectiva de género. ¿Y los hombres cómo recibían esos aportes? Es decir, estaban enfrascados allá en su tema y todo eso. Cuando una mujer interviene, propone y deja ver, digamos, otra perspectiva en lo que está diciendo, ¿cómo era la reacción? No era un tema fácil, digamos, definitivamente. Y no tampoco por el hecho de ser mujer, pero sí, es un asunto que tradicionalmente manejan los señores y es su asunto. Tuvimos un espacio muy importante, pues la opinión de la canciller, la opinión mía, pero es un tema que todavía no es natural. Canciller, la vi haciendo un gesto. En ese sentido, ¿su experiencia cuál fue? No, yo creo que, bueno, el hecho, yo voy a decir algo que, yo creo que el hecho de que fuera canciller hacía un poquito distinto, porque va sí, uno, digamos, con un cargo que dentro del Estado es un cargo pues, muy relevante, pero uno sí siente que
que el tema masculino es como, esto es un asunto de nosotros, o sea, la guerra es un asunto Eso de lo hombres. manejamos, sí. Y aquí así se maneja. Bueno, las invito a que hagamos una pausa porque quiero conocer su impresión, entre otras cosas, de cómo fue la relación con las mujeres de las FARC que hacían parte del equipo negociador de la guerrilla, cómo las veían y qué se vio en esa relación. Quisiera que me contaran cómo fue la relación y la impresión con la que se quedaron y las experiencias que tuvieron en Cuba con las mujeres que trabajaron en la mesa de negociación por parte de las FARC. ¿Qué tipo de mujeres eran? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué cosas interesantes encontraron allí? Empieza usted porque tuvo más experiencia. Bueno, yo te cuento como el origen, además de la subcomisión de género. Cuando nosotros llegamos había muy pocas mujeres en la mesa, tal vez una, y eso con una presencia muy eventual. Se creó la subcomisión de género, empezamos, digamos, como a participar un poco más activamente, pero desde esos primeros encuentros yo advertía también una cierta solidaridad de género, lo llamo yo, pero desde la diferencia, o sea, siempre fuimos conscientes de que eran personas que estaban de un lado, nosotros de otro, y que íbamos a encontrar coincidencias a partir de la diferencia, que eso era muy importante. Las mujeres de las FARC siempre lo entendieron, me parece que muy bien, y terminaron siendo muchísimas, no en la mesa, porque en la mesa, ustedes saben, estaba el secretariado, pero el papel de las mujeres al interior de las FARC, no solo por su número, sino por su condición, fue incrementándose impresionante y fue adquiriendo una importancia cada vez mayor. Las mujeres de las FARC todas eran combatientes, nosotras éramos civiles. Y fue muy enriquecedor, en mi caso personal, tener la oportunidad de compartir esa visión de género desde la diferencia total de ideas. Digamos que aprendimos conjuntamente, y yo creo que ese también fue un tema de mujeres, aprendimos conjuntamente a respetar las ideas del otro y a tratar de encontrar puntos de coincidencia, que no era fácil, pues porque ustedes saben que ya no estábamos para convencer a las FARC ni las FARC a nosotros, pero sí creo que, ¿cómo eran ellas? Eran mujeres. Sí. Bueno, María Paulina tuvo mucha relación, digamos, permanente con ellas por la subcomisión de género. Yo reconozco que a la subcomisión de género no fui, pero lo que me tocaron de verlas en momentos y pues como las mujeres, o sea, también pensando en las cosas de mujeres. Y me parece que con mucho dolor en el alma del tema familiar, del tema de cómo va a ser cuando volvamos. Total. ¿Qué va a pasar? Yo dejé un hijo de 3 años y nunca más lo volví a ver. ¿Cómo va a ser ese encuentro? Y con mucha expectativa y en eso uno siendo mujer, pues lo nota más. Y lo entiende. Y lo entiende. ¿Qué les sorprendía a ellas de lo que ustedes decían y proponían y viceversa? ¿Qué encontraban de interesante cuando ellas aportaban o discutían o planteaban un argumento sobre un tema, sobre cualquiera que fuera, que a ustedes les parecía interesante y sorprendente, por lo menos revelador desde algún punto de vista y viceversa? A mí me sorprendía, y por supuesto era la sorpresa del desconocimiento, ¿no? Que a uno lo sorprende normalmente las cosas que no tiene a la mano, la naturalidad con que ellas hablaban como combatientes. Por ejemplo, su forma de relacionamiento como combatientes, de horarios, de símbolos, de que se sabía que cuando una persona hacía cierto símbolo estaba aludiendo a las formas de relacionarse entre combatientes, porque por ejemplo, tú sabes que después de las 5 de la tarde no puede haber ningún tipo de ruido en los campamentos, pues porque corren el riesgo de que cualquier ruido delate su presencia. Entonces tienen una serie de símbolos y formas de relacionamiento que a mí me sorprendían, ¿no? Ya se sabía cómo hacer, no, es que esto es el despertador para que no haga ruido, ¿no?
Entonces, claro, eso lo sorprende a uno porque pues, no está familiarizado con ellos. Ellas a su vez manifestaban sorpresa en asuntos de Estado. Pues que una mujer estuviera decidiendo cosas de Estado. Yo me acuerdo cuando conocieron a la canciller, eso les parecía algo increíble, ¿no? Que una mujer, que era una mujer que estaba decidiendo temas que tradicionalmente también son de los hombres, y para ellas eso era sorprendente. ¿Se acuerda el día que la conocieron? Sí. A mí lo que me sorprendió, quiero decir, pero como en muy positivo, pues es que piensan exactamente lo que uno puede pensar en términos de oportunidades. ¿Cómo será que yo puedo salir adelante? ¿Cómo será que yo sola, sin ayudar, qué oportunidades voy a tener? Por eso, en todo el enfoque de género del acuerdo es, si los hombres van a tener acceso a la tierra, ¿yo cómo? Yo quiero también, no es porque estoy pegada a ese señor, sino porque yo personalmente quiero hacer una vida, hacer cosas que me parece que, a mí me parece que muy positivo. O sea, no seguir pensando que es que van cargadas de estos señores, sino que, pues, que también tengan ilusión y esperanzas de que ellas solas pueden salir. Hay una mujer que ha tenido mucha visibilidad, que es guerrillera, pero que es extranjera, que es Tanya. El caso de ella, ¿cómo les pareció? ¿Tuvieron la oportunidad de conversar? ¿Qué cosas interesantes vieron en ese caso en relación con sus propias compañeras? Sí, muchísimo. De hecho, Tanya, que se llama Alexandra Nariño, al interior de la organización, pues era una colega de trabajo en la subcomisión de género, como cualquier otra persona. No, es una persona soñadora, es una persona muy capaz y, digamos, muy comprometida con su causa. Pero, digamos que ya al interior de la organización no hay ninguna diferencia. Hablar de Alexandra Nariño es exactamente hablar de cualquiera otra no importa su nacionalidad, ella está en una posición absolutamente idéntica al del resto de las mujeres de las FARC. Hablábamos ahora de lo que pasa cuando ustedes regresan a Colombia y se encuentran con sus amigos y compañeros del equipo negociador por parte del gobierno. Cuando pase todo esto y si las cosas siguen como van, pues probablemente en el futuro ustedes se van a encontrar con esas mujeres con las que convivieron y trabajaron conjuntamente en La Habana. ¿Cómo sienten ustedes que puede ser esa relación hacia futuro? ¿Podrían ser amigas? ¿Encuentran ese sentimiento que pueden tener las personas de que conozco? Hombre, si yo podría ser amigo de él o me gustaría compartirlo o verme con ellos en otro contexto, o invitar un día a almorzar, a tomar onces, café o lo que sea. Pues yo más que amistad, lo que si pudiera en algo ayudar para que les fuera bien, porque yo creo que eso es esencial, que les vaya bien y que les vaya bien a esas mujeres, que puedan tener oportunidades, que puedan aportar a un país que desafortunadamente durante tantos años le hicieron daño, pero que tienen todas las ganas de hacer el cambio. Sí, yo más es cómo uno puede lograr que esa vida nueva sea positiva. También participaron muchas mujeres de manera puntual que vinieron de organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, de la OEA, de ONGs encargadas de temas de género, de violencia contra las mujeres, etcétera. Cuando ellas se encontraban con esas, ya no el del equipo negociador del gobierno, ese encuentro con mujeres que venían de otros países, expertas en temas relacionados con el conflicto y que, digamos, tienen que ver con la situación de mujeres o de minorías en las que ustedes estaban trabajando. ¿Cómo fue esa experiencia, esa interacción? Mujeres que representaban al gobierno, las que venían de afuera y las guerrilleras. Ahí ese encuentro de mundos, ¿cómo operaba? Pues mira que yo veo con bastante naturalidad. Digamos, siempre nos veíamos como un equipo de trabajo,
Ya llegaba un momento en que no importaba si tú eras de la ONG, era un equipo de trabajo con un propósito que era la redacción del acuerdo mismo. Sí, cuando venían expertas, sí, es que en ese tema sí hubo una participación de mujeres mucho mayor que en otros temas, una disposición a aprender inmensa, porque esta es la primera vez en la historia de los procesos de paz que se crea un escenario específico para el género. Esta es la verdadera novedad, es la subcomisión de género. Y es un asunto tan nuevo en la redacción de un proceso de paz que, digamos, cuando llegaban personas expertas, para quienes también era un asunto muy nuevo, en todas se hacía muy presente la disposición al aprendizaje y cómo podemos lograr que esto salga bien. Pero también lo veía naturalmente, o sea, digamos, tampoco hay un gran asombro, sino una disposición a aprender y hacer la tarea bien hecha. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es el real tamaño o dimensión del problema de violencia sexual en el conflicto colombiano? Pues yo esa pregunta te la puedo contestar un poco más desde la posición que ocupa ahorita el interior del Estado, y es realmente sorprendente, y esta sorpresa sí no es positiva sino negativa. Los temas de violencia sexual vienen aumentando de una manera increíble. Digamos, decir que si es asociada al conflicto o no, bueno, creo que pierde. Es una sociedad en la que la violencia sexual se incrementa cada día como forma de reacción a los problemas. Por ejemplo, en el tema, cuando tratábamos tema de problema de las drogas, la asociación entre drogadicción y violencia sexual es impresionante, impresionante. Digamos que parecería que la violencia sexual aparece como una nueva forma de reacción cada vez más increciendo, digamos, y es muy preocupante. Creo que eso sí exige una previsión de política pública muy específica en ese punto. Se incrementa de una manera increíble. Mencionas el tema de drogas. Hoy en día hay una gran discusión en medio de las polémicas que genera este acuerdo sobre el tema de cómo realmente este acuerdo puede contribuir a que el tema del narcotráfico en Colombia encuentre una salida, una solución. Hay preocupación por el crecimiento de las siembras de coca, el efecto que eso puede tener, la percepción que tiene ese tema en otros países. Y me interesa tener la visión de ustedes dos, canciller, desde el punto de vista político y de visión internacional, y de verdad cómo la confección de este acuerdo puede ayudar realmente a que ese problema encuentre una salida en Colombia, y ya desde el punto de vista de análisis de cómo eso se convierte en fenómenos de criminalidad. Bueno, yo creo que el acuerdo trae tres partes que son muy importantes en la lucha contra el narcotráfico. El primero es el de la sustitución de cultivos, porque cuando uno mira la cantidad de cultivos que están asociados a ese campo y a esa ruralidad lejana, sin posibilidad de, digamos, de vías de acceso, donde está unido al tema de las minas, que eso es lo que es más angustioso cuando uno mira el tema de cómo las minas están donde están los cultivos de coca, y cómo el desminado tiene que ir acompañado es de sustitución de cultivos y de nuevas oportunidades para la gente, porque una cosa no está sola, las minas están donde está la droga. Entonces, el acuerdo lo que dice es que las FARC van a colaborar y van a, bueno, parte además en la parte de la justicia y de los temas de restaurativos, pues es que van a ayudar con el desminado, con la sustitución, etcétera. Eso creo que es de las cosas más importantes que tiene el acuerdo para implementarse lo más rápido posible, porque ya se saben las zonas, ellos mismos han entregado lista de municipios, se ha venido trabajando digamos, ya mirando dónde podemos empezar para el tema de la sustitución. Pero por otro lado es claro en que el enfoque mismo, y eso ya lo empezamos, acordámonos de la reunión de UNGAS de abril de drogas, es
cómo la política antidrogas pues, no ha tenido los resultados que debería tener y cómo tenemos que cambiarlo a nivel global, desde un punto de vista en que tiene que haber un enfoque de salud pública frente a los drogadictos, un enfoque de que los pequeños cultivadores, pues el enfoque no es simplemente la cárcel, sino cómo puede ayudarlos a la sustitución y digamos de cómo el enfoque también tiene que ver con los derechos humanos en el tema de drogas, pero al mismo tiempo fortaleciendo la persecución a las organizaciones criminales, a las grandes bandas de narcotráfico, y en eso el Estado ahora va a tener más posibilidad porque todos esos miembros de la fuerza pública que antes estaban dedicados a la lucha contra la guerrilla, pues se van a poder dedicar a la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico, que pues es, digamos, lo más importante también para poder tener resultados. Pues yo creo que el acuerdo es un acuerdo bueno, además porque va completamente con la visión que el gobierno ha tenido, en que la política hay que cambiarla a nivel global, en que hay que hacer sustitución de cultivos y que hay que fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales, y eso tiene que ser con los países vecinos, con los países de la región, porque efectivamente uno solo en esta lucha ya Colombia ha demostrado que solo no puede. ¿Fumigar sí o fumigar no? Depende con qué. Glifosato no. ¿Cómo se conecta el tema del Bronx, por ejemplo, que es un fenómeno que estamos viviendo en nuestras calles, en nuestras ciudades? Sí. Salimos a las esquinas, a los semáforos, a los puentes y vemos esta situación terrible desencadenada por un hecho tan indescriptible como lo que representa la existencia del Bronx y su desaparición y, digamos, la dispersión de las personas que vivían allí. ¿Cómo se conecta el Bronx, por ejemplo, con lo que se trabajó en los temas de narcotráfico en La Habana? Sí, bueno, tú sabes que los acuerdos, digamos, no solamente los acuerdos son un tema que pretenden poner fin al conflicto y solucionar temas estructurales. Uno de esos, por ejemplo, pues el problema de las drogas y en particular en el consumo, me refería yo a la asociación entre consumo de drogas y criminalidad, pues en el Bronx es el ejemplo típico. La conexidad que hay entre consumo de drogas y criminalidad. O sea, en el Bronx ocurría de todo. Ahí era el caldo de cultivo del crimen, desde toda la perspectiva. Por eso, ¿cómo pueden incidir los acuerdos en ese tema? El tema habla de las tres cadenas del problema de las drogas, incluyendo el del consumo como un tema de salud pública. O sea, es necesario ponerle atención a esto y ponerle atención a los efectos que el consumo empieza a generar en la sociedad hasta crear escenarios de reproducción del crimen a raíz del consumo de drogas, como es en el caso de Bronx, que pues estamos teniendo noticias de unos efectos tremendos, es decir, criminalidad asociada a homicidios, a descuartizamientos, a desapariciones, a los crímenes más horrendos, que yo creo que desde la perspectiva de salud pública, como lo dicen los acuerdos, es necesario implementar, pero de inmediato. Canciller, ya se vienen las ceremonias y la invitación a personalidades del mundo que van a estar presentes el día en que se firme de nuevo aquí en Cartagena el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Una vez pase esto, ¿realmente cuál va a ser el papel de la comunidad internacional en el proceso que sigue para que estos acuerdos realmente sean viables y sostenibles en el tiempo? ¿Ese compromiso usted siente que es real? No, total. No, eso sí. Yo creo que la comunidad internacional aquí, bueno, ayudó en la primera instancia los dos países que facilitaron, como fueron Cuba y Noruega, y después los dos países que fueron los acompañantes que fueron Venezuela y Chile. Pero después apareció, y lo vimos, un delegado especial de los Estados Unidos que estuvo casi 2 años, Bernie Aronson. Después la Unión Europea también quiso poner una persona,
en que acompañó los últimos 6 meses. Naciones Unidas, en su resolución de enero, en donde se crea la misión especial, la misión política de observadores, que es el componente de ese mecanismo tripartita que se creó, pues nunca ha habido en mucho tiempo, 3 en la historia de Naciones Unidas, que hubiera una resolución que los 15 países estuvieran completo acuerdo. La sacamos en menos de 6 días, o sea, eso sí fue una cosa de compromiso total. Acaba de salir la resolución ayer, en donde ya el Consejo de Seguridad dice el tamaño de la misión es esta y lo que vamos a pagar es esto, que también es la demostración en muy poquito tiempo de lo que quieren acompañar este proceso. Y lo último que se negoció, que es el punto 6, que es el acompañamiento internacional y la verificación, pues ahí en ese acompañamiento están las entidades de un lado de Naciones Unidas y otro tipo de entidades que están comprometidas a estar al lado de cada uno de esos puntos del acuerdo, con conocimiento, con aporte técnico, con ayuda en lo que se necesite, estando ahí permanentemente. Le digo, por ejemplo, un solo caso, del punto 1 del Acuerdo del Desarrollo Rural Integral. El acompañamiento lo va a hacer la FAO y lo va a hacer la Unión Europea. Eso le da a usted de verdad una tranquilidad, en que son 2 organizaciones en que van a estar encima de que eso realmente se haga y se haga de la mejor manera. Eso es lo que es acompañamiento, y cada punto va a tener un acompañamiento. En el caso de la verificación lo que quisimos fue como separar. Una es la reintegración a la vida política, social y económica de las FARC, y va a haber un acompañamiento de parte de Naciones Unidas. Ya no es el Consejo de Seguridad el que hace esa misión, sino la Asamblea General, y entonces va a estar, digamos, encima de que eso vaya caminando. Y la otra verificación es una verificación técnica de un instituto de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, en donde lo que va a montar es una especie de matriz en que va a ir mirando día tras día cómo se van cumpliendo esos acuerdos y cómo se va cumpliendo el acuerdo que es fundamental para que otros se cumplan. Eso, por ejemplo, muy pocos acuerdos lo tienen. Es como un monitoreo, un paneo permanente de todas las variables de los acuerdos, y así va a ir alimentando a esa comisión de seguimiento y verificación que está conformada por miembros de las FARC, miembros del gobierno, y siguen acompañándonos los 4 países, Venezuela, Chile, Noruega y Cuba. Vicefiscal, otra de las preguntas que se plantean los colombianos están relacionadas con ese gran interrogante que representa el armazón de una nueva estructura de justicia en Colombia, en la cual la Fiscalía pues, va a jugar un papel muy importante aportando información sobre los procesos. ¿Cómo garantizarle a los colombianos que realmente esa estructura va a ser justa? Que no va a haber una discriminación entre unos colombianos y otros, que esta no va a ser una supraestructura que va a politizarse y a llevar a unas personas por un lado y a otras por el otro. Bueno, ese punto es fundamental. Primero, porque la Fiscalía continúa en ejercicio de sus funciones, es decir, esa percepción que hay de que es que le entregamos a la Jurisdicción para la Paz, pues nada más alejado de la realidad. Y segundo, porque aún en el tema de los delitos que van a ser de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, tenemos muchísimo por hacer. Es decir, no es que mañana cojamos un poco de expedientes y los mandemos para allá de adiós. Hemos identificado que en los acuerdos hay por lo menos 17 o 18 obligaciones a cargo de la Fiscalía, muchas de las cuales continuarán en su cabeza. Por ejemplo, la creación de la Unidad Especial contra el Crimen Organizado. Es un asunto que continuará por virtud del acuerdo, porque eso fue lo que acordamos de La Habana, en la jurisdicción ordinaria, y que continuará mientras se manda la Jurisdicción Especial para la Paz, no, es una función de la Jurisdicción Especial Ordinaria. Ahora, el tema del envío de informes, que pues
de pronto la gente lo ve como tan liviano, es una cosa muy compleja, muy, muy compleja, en la que ya estamos alistándonos al interior de la Fiscalía General de la Nación para que ambas jurisdicciones, la ordinaria y la especial, tengamos en un esfuerzo de cooperación la posibilidad de ejercer las competencias en condiciones de normalidad. Pero jamás se trata de que una chupe la otra, ni de que la otra vaya a dejar de hacer algo o de que la una se convierta en un poder supra. No, son competencias muy claras en las que los delitos, ciertos delitos, que son los delitos más graves contra la humanidad, que se hayan cometido en el conflicto armado, pasarán a ser investigados y juzgados bajo los parámetros de la Jurisdicción Especial para la Paz. El resto todo se queda en la Fiscalía en términos normales, incluidos algunos que han sido cometidos con ocasión del conflicto, que son aquellos contra las organizaciones criminales y que atentan contra defensores de derechos humanos. Entonces, desde ninguna perspectiva podemos decir que es que ahí va a haber pues que se acabó la... No, se acabó la fiscalía. Al contrario, nos hemos podido dar cuenta de que con el acuerdo tal vez se incrementa la necesidad de fortalecer una Fiscalía General de la Nación para el posconflicto, que jugará un papel fundamental. Es decir, sin justicia no hay paz. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, señora vicefiscal, señora canciller de Colombia. Fue muy interesante oírlas, porque de verdad, dentro de todo esto que se está hablando en Colombia, las opiniones, las entrevistas, escuchar cómo se construyó el acuerdo desde la visión de las mujeres es muy valioso y ayuda a entender aún mucho más y de manera más profunda todo lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente y felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias. Mil gracias, Álvaro. Palabras más con Álvaro García.